México, 1846 había sido un año de amarga derrota. Las fuerzas del general Zachary Taylor habían arrollado al ejército mexicano en Texas y habían cruzado el río Bravo. Hubo pérdidas adicionales. El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, había enviado al ejército del oeste dirigido por Stephen Kearny a ocupar Nuevo México. En unos meses, California caería también. Pero para México, 1846 sería también el año en que regresaría del exilio el expresidente Antonio López de Santa Anna. Muy pronto, Santa Anna se enfrentaría a Zachary Taylor sobre un llano estéril y azotado por el viento en la batalla de la Angostura. Polk abriría un segundo frente invadiendo a México por el océano. De ser necesario, atacaría el corazón mismo del país, nada menos que la Ciudad de México, los míticos Salones de Moctezuma. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. En agosto de 1846, un navío de La Habana, Cuba, se hizo a la mar para atravesar el Golfo de México con rumbo a Veracruz. A bordo se encontraba un hombre confiado en que se convertiría en el redentor de su patria. Se trataba del expresidente de México en el exilio, Antonio López de Santa Anna. El gobierno mexicano de Mariano Paredes había sido derrocado recientemente y los seguidores de Santa Anna clamaban por su retorno. Necesitamos un general que sea capaz de conseguir un ejército sin dinero, que tenga suficiente, digámoslo de alguna manera, carisma para traer soldados, para hacerlos luchar sin efectivo, sin entrenamiento, sin nada, y que sea capaz de unificar determinados grupos. En una fecha anterior, ese mismo año, Santa Anna había enviado a un agente confidencial a entrevistarse con el presidente James K. Polk de Estados Unidos. El agente llevaba una propuesta sorprendente. Si Polk le abría un paso por el bloqueo que Estados Unidos mantenía en las costas de México, Santa Anna intentaría consumar la venta de California a los Estados Unidos. Los términos de la oferta eran vagos. En Estados Unidos muchos aún recordaban el Álamo y Goliat y odiaban a Santa Anna. Pese a todas sus dudas, Polk aceptó la oferta. Al enfrentar a Santa Anna con Polk, uno está enfrentando a un oportunista con otro. Ambos ostentan ese rasgo como parte de su maquillaje. Si bien Santa Anna volvía a México sin una idea clara de qué hacer, Polk lo estaba utilizando deliberadamente para obtener algo que no había podido ganar de ningún otro modo. Esto es, que México negociara. Claro está que lo que le faltó prever fue que Santa Anna realmente lograría enardecer a la población. Esto era el peligro, pero Polk no se dio cuenta de la magnitud de este riesgo. Tras un exilio de año y medio, Santa Anna volvía a casa. Por órdenes de Polk, la Armada estadounidense le permitió cruzar el bloqueo. En Veracruz, Santa Anna saludó a la pequeña cuadrilla reunida para darle la bienvenida. Mexicanos, hubo un día en que me habéis llamado el soldado del pueblo. Permitidme asumir este nombramiento una vez más y me dedicaré hasta la muerte a la defensa de la libertad y la independencia de la República. La llegada a casa no fue fácil. Menos de 2 años atrás, la forma en que Santa Anna abusó del poder presidencial había causado que una muchedumbre furiosa destruyera su estatua, exhumara su pierna perdida en combate y la arrastrara por las calles de la Ciudad de México. Ya para entonces corrían rumores de que Santa Anna podría haber pactado con Polk. La gente no sabe si es cierto, pero los políticos tienen desconfianza de Santa Anna. Y esta es un punto vulnerable más para México, porque van a tener desconfianza los políticos en el
el general en jefe del ejército mexicano. Cosa muy grave en un estado de guerra. A pesar de todo, Santa Anna se había convertido en el único hombre capaz de unificar al país y rechazar la invasión estadounidense. En diciembre de 1846, a solo 3 meses de su retorno del exilio, lo eligieron presidente de México, una vez más. En todo el ejército de Estados Unidos, un hombre destacaba por ser el general más capaz de ganar la guerra a México. El presidente Polk lo odiaba terriblemente. Su nombre era Winfield Scott, y era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Héroe de la guerra de 1812 y estratega prodigioso, Scott había viajado 2 veces a ultramar para estudiar las tácticas militares europeas. Algunos lo consideraban brillante y carismático. A otros les parecía fastidiosamente pomposo y vano. Ulysses Grant observaría en una ocasión que el general siempre vestía todo el uniforme permitido por la ley. Técnicamente era un soldado mucho más pulido que Taylor. Pero en contraste con el apodo de Taylor, viejo Zack, rudo y alerta, a Scott desafortunadamente se le conocía como el viejo de las galas y las plumas, pues adoraba la parafernalia militar. Además lo apasionaban los uniformes. También le gustaba tener a todo su personal a su alrededor. Así que cuando se metía en problemas, a la gente le encantaba verlo mortificado. Para el otoño de 1846, Polk estaba convencido de que necesitaba abrir un segundo frente contra México. Le hacía falta un comandante. En lo personal, Polk detestaba a Scott, y en lo político, le temía. Scott era miembro del partido opositor los Whig. Polk mantuvo a Scott tras un escritorio en Washington tanto tiempo como le fue posible, pero ahora el presidente requería su talento de soldado. No sin titubear, Polk encomendó a Scott el mando de la operación. Estaba tan agradecido y tan afectado que casi rompe en llanto. Aparentemente, cuando se retiró era el hombre más complacido que había visto yo en mucho tiempo, James K. Polk. Desde un principio, Winfield Scott había señalado que solo una campaña mayúscula contra la propia Ciudad de México forzaría a los mexicanos a capitular. Lo haría como Cortés derrotó a los aztecas, desembarcando un ejército en la costa de Veracruz y avanzando 400 kilómetros a través de las montañas hasta la capital. Scott sabía que debía actuar rápidamente. Veracruz era famosa por sufrir epidemias de malaria y fiebre amarilla en la primavera. Un ejército invasor tendría que capturar Veracruz y avanzar a tierras más altas antes de esa estación. El general necesitaba tropas inmediatamente. Las disponibles y con más experiencia se encontraban acantonadas en el norte de México. Las huestes de Zachary Taylor. Taylor había erigido su base en Saltillo, una capital provinciana cerca de 100 kilómetros al sudeste de Monterrey. En enero de 1846 recibió una carta de Scott. Mi estimado general, me veré obligado a privarlo de la mayor parte de sus galantes oficiales y de los hombres a quienes usted ha comandado durante tanto tiempo y con tanta nobleza. General Winfield Scott. Taylor se alteró tanto que uno de sus asistentes lo vio poner una cucharada de mostaza a su café. Jamás había concebido tal menoscabo de mi ejército. La simple idea de seguir avanzando con lo que resta de estas fuerzas es demasiado descabellada para contemplarla siquiera un instante. General Zachary Taylor. Aún en su máxima expresión, el ejército de Taylor siempre se había visto en desventaja numérica. Entonces, con sus tropas reducidas a 5,000 voluntarios inexpertos, el general sabía que se encontraba peligrosamente expuesto. Lo que no sabía era que Santa Anna también se había percatado de eso. Para esos momentos, en enero de 1847, Santa Anna se encontraba en San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, donde había logrado reclutar un ejército de 20,000 soldados. Algunos testigos observaron cómo los oficiales organizaban a reclutas tan inexpertos que muchos de ellos nunca habían tomado un fusil.
Las tropas no estaban listas, pero Santa Anna se sentía obligado a ponerse en camino. Aún era víctima de sospechas respecto a sus tratos con Polk. Sus críticos inquirirían por qué no había luchado aún contra el enemigo. Gracias a la captura de algunos documentos, el general estaba al tanto de la invasión que Scott planeaba iniciar por Veracruz. En ese momento se enfrentaba a una decisión crucial. Era necesario impedir la incursión en Veracruz, pero una rauda victoria contra las debilitadas fuerzas de Taylor acallarían a quienes aún ponían en duda su liderazgo. Marchar hacia el norte en pleno invierno era un albur, pero Santa Anna estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Era el momento de afrontar al ejército de Taylor y destruirlo. Saltillo está situada en la ladera de una montaña. La catedral ocupa uno de sus lados. Sus 15 campanas doblan dulcemente. Tras una marcha dura y polvorienta, entramos con bombo y platillo. Las miradas de los mexicanos se clavaban como dagas y seguramente las tenían, pero no se atrevían a blandirlas contra nosotros. Teniente John James Peck. Cuando los norteamericanos llegan a Saltillo, a fines de 1846, la gente de la ciudad lo recibe muy fríamente. Todo mundo cierra las puertas de sus casas, ponen crespones o moños negros en señal de luto por los soldados mexicanos que han muerto en Monterrey, y las tropas entran y se ubican en el centro de la ciudad. Durante la ocupación estadounidense de Saltillo, los soldados y los civiles fueron acostumbrándose unos a otros. El teniente John Peck se hizo tiempo para apreciar los alrededores. Las damas de Saltillo son bellas. Tienen formas elegantes y se mueven con esa agilidad y esa gracia tan peculiares de las castellanas. Con frecuencia se les oye pulsar la guitarra. Cuando voy a comer paso al lado de criaturas hermosas. Lo único que puedo decir es buenos días y buenas tardes. No menos romántico, pero mucho más audaz, era un voluntario originario de Boston, el soldado Sam Chamberlain. Cuando niño, Chamberlain quería estudiar teología, pero en lugar de eso se convirtió en un pícaro autoproclamado que amaba las riñas y las hembras por igual. Era un artista autodidacta, y a la postre escribiría un recuento primorosamente ilustrado de sus aventuras de guerra. De acuerdo con lo que él denominó su confesión, Chamberlain no se perdía nunca un fandango mexicano, nunca peleó contra hombre alguno a quien no venciera y rara vez conoció a una mujer que se resistiera a sus encantos. Pero Chamberlain era también un observador minucioso, y en sus memorias describió incidentes aterradores de la violencia de la guerra. En la rutina de la vida de la ocupación, la muerte se presentaba súbitamente, sin previo aviso. La guerrilla mexicana atracaba las caravanas de provisiones estadounidenses o secuestraba soldados solitarios, abandonándolos muertos y desfigurados. Los civiles mexicanos estaban entre la espada y la pared. Muchos de los pobladores de los municipios pequeños y de los ranchos, de las haciendas y las granjas, sufrían los ataques de la guerrilla mexicana, porque a veces se sospechaba que estaban ayudando al ejército norteamericano. Y bueno, a veces también los norteamericanos atacaban, incendiaban, arrasaban a los ranchos, porque pensaban que estaban ayudando a los guerrilleros, de tal manera que era una situación en la que no podían ganar. A medida que la ocupación continuaba, para Taylor era cada vez más difícil mantener la disciplina entre sus filas. Chamberlain escribió que los soldados más violentos y abusivos eran los voluntarios de los estados del sur.
Considerando a los mexicanos como pertenecientes a la misma clase social que sus propios esclavos negros, los saqueaban, los maltrataban. Nos veíamos obligados a patrullar el campo millas a la redonda para proteger a los pobres habitantes y arrestar a esos héroes. En una de las ocasiones en que los civiles mexicanos se defendieron y mataron a un soldado estadounidense, unos voluntarios de Arkansas, conocidos como los Rackensackers, buscaron venganza. Sam Chamberlain estaba patrullando cuando oyó disparos en las colinas. El llanto de mujeres y niños llegó a nuestros oídos desde una cueva al fondo de un barranco. Presenciamos una escena aterradora. La cueva estaba repleta de voluntarios gritando como endemoniados, mientras sobre el suelo pedregoso yacían en un mar de sangre más de 20 mexicanos, algunos moribundos, otros ya muertos. Taylor se puso furioso por la masacre y ordenó que los Rackensackers regresaran a casa en deshonra. Pero antes de su partida, los vigías estadounidenses informaron que un enorme ejército mexicano se acercaba desde el sur. Se trataba de Santa Ana, y Taylor necesitaría cada hombre que tenía. A mediados de febrero de 1847, durante 3 semanas, Santa Ana y su ejército habían sufrido jornadas agonizantes marchando hacia el norte, atravesando campos desolados. El teniente segundo Manuel Balbontín, sobreviviente de la batalla de Monterrey, temía morir congelado. Mucho frío, viento y nieve. La noche anterior habían muerto de frío algunos soldados y algunas mujeres. La tropa hambrienta y aterida de frío se resistía a marchar. La enfermedad, la deserción y la muerte habían causado ya muchas bajas. De los 20,000 hombres que iniciaron la marcha, solo restaban 15,000. Con los soldados viajaba un número desconocido de mujeres que decidieron marchar con el ejército para cuidar de sus hombres. Esas mujeres que a pie, con un enorme esfuerzo, llevando en la espalda a sus hijos y cargando los pequeños braseros para hacer la comida, acompañaban a los soldados y muchas veces ellas también morían. Morían de hambre, morían de enfermedades, morían de abandono, ¿no? De todas formas, Santa Ana obligaba a sus tropas a continuar la marcha hacia el norte, esperando sorprender al ejército de Taylor en Agua Nueva, al sur de Saltillo. Pero el general estadounidense lo esperaba en un sitio donde el camino a Saltillo atravesaba un paso estrecho que los mexicanos denominaban la Angostura. Los soldados estadounidenses le decían Buenavista por una hacienda cercana. La elección resultó afortunada. La planicie tenía profundos surcos y estaba rodeada por colinas y hondonadas. El escarpado terreno daría al traste con las mejores tropas de Santa Ana, la caballería. Sería casi imposible tomar las colinas. Por eso era defendible. Si uno ocupa las tierras altas, es fácil mantener las barrancas. Uno puede defenderse de un ejército mucho mayor. Eso fue exactamente lo que hizo Taylor. Gracias al atinado consejo de John E. Wool, que era muy buen soldado. Esa noche una terrible tormenta invernal sopló sobre los soldados, estremeciendo el cielo con truenos y relámpagos. Ambos bandos se recostaron junto a sus fusiles sin disparar, temblando de frío bajo los vientos gélidos. Al amanecer se asomó un día claro y helado. Las tropas de Taylor podían ver que su desventaja numérica era de 3-1. La mayor parte de ellos eran voluntarios que jamás habían estado en batalla. Los clarines sonaron entre las filas mexicanas. El soldado Chamberlain miraba azorado cómo el llamado pasaba de una unidad a la otra. Una procesión de dignatarios eclesiásticos con toda la primorosa parafernalia de la Iglesia Católica avanzaba entre las filas, precedida por bandas que tocaban un himno solemne. Su caballería era magnífica, unos 6,000, en uniformes azules de vivos rojos, con plumas y armas resplandecientes.
Avanzaban sobre nosotros como si fueran a arrollar a nuestra escasa brigada y a terminar la batalla de un golpe. Soldado Sam Chamberlain. Al alba, Santa Anna lanzó su ataque. Las tropas mexicanas comandadas por el general Manuel María Lombardini aparecieron por una amplia cañada y atacaron la línea estadounidense. Rompiendo las filas de los norteamericanos, el ejército mexicano tomó la ofensiva y arrasó la planicie hacia el este. Los soldados mexicanos avanzaron al pie de las montañas y rodearon a las tropas estadounidenses para cerrarles el camino por la retaguardia. En lugar de lograrlo, hallaron los rifles del Mississippi al mando del coronel Jefferson Davis. Ese regimiento se había unido a otro de Indiana para crear una formación abierta en B. A medida que las tropas mexicanas cargaban, los soldados estadounidenses los hacían trizas. Más tarde ese día, Santa Anna llamó a sus reservas y ordenó un asalto masivo. Pero una vez más la artillería estadounidense probó lo que valía. Las baterías dispararon contra las tropas mexicanas, derramando una mortal lluvia de metralla y municiones. El ataque mexicano se detuvo. Al caer la noche, ambos lados estaban exhaustos. Muchos se fueron a dormir preguntándose cómo sobrevivirían un día más. La noche del 23 debe haber sido una velada bastante impresionante para Taylor, sentado ahí en Buena Vista, porque sus tropas estaban deshechas por aquel día de batalla. Él sabía que pese a haber rechazado los ataques de Santa Anna, aún se encontraba en una gran desventaja numérica. Los refuerzos no habían llegado en números importantes. Tenía toda la razón al sentir que el día siguiente sería muy, muy duro. Al amanecer, los soldados norteamericanos atisbaron el campo de batalla. El ejército mexicano había desaparecido. Se retiran a Agua Nueva y Santa Anna menciona en su parte militar escrita sobre el campo de batalla que lo hace porque los soldados están muy cansados, porque tienen 2 días de no probar alimento, no han podido comer durante la batalla y tienen pues también casi 2 días de no probar ni siquiera agua, no haber tomado agua. Entonces él decide regresar a Agua Nueva y piensa, según menciona, volver a atacar días después. En realidad no lo hace. Para Santa Anna, aquel triunfo tan cierto que se antojaba el día anterior había sido una ocasión desperdiciada. El campo pertenecía a Zachary Taylor y a su ejército de voluntarios. Sería la última batalla de Taylor en esa campaña. Una victoria que lo convertiría en héroe en su hogar. No obstante, las bajas estadounidenses en la Angostura fueron las más numerosas que tuvieron en toda la guerra. 659 hombres muertos o lesionados. Al ejército mexicano le fue mucho peor. Más de 1,600 bajas. La hilera de soldados heridos se extendía más allá de Agua Nueva. Al caer la noche, muchos se enfrentaban a un destino fatal. Esos hombres abandonados en medio del desierto, revolcándose en su sangre, tiritando de frío, con una sed devoradora, manifestaban en su rostro lívido la horrible calma de la desesperación. A su vista se presentaban ya los coyotes y perros que esperaban el momento de empezar su espantoso banquete. Guillermo Prieto. Las primeras noticias que llegaron a San Luis Potosí desde el campo de batalla de la Angostura informaban de una victoria de México. La gente se regocijaba en las calles y las campanas de la catedral convocaban a misas de acción de gracias. Pero cuando regresaron los restos del ejército destrozado de Santa Anna, la verdad era más que evidente. La marcha hacia el norte había sido desastrosa. El viaje de regreso fue peor aún.
De los soldados que iniciaran la marcha tan solo 6 semanas antes, la mitad estaban muertos, heridos o desaparecidos. Para Santa Anna no había tiempo para reposar. En la Ciudad de México se había iniciado una revuelta contra su vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Desesperado por dinero para pelear la guerra, Gómez Farías había intentado forzar a la iglesia a que contribuyera con más recursos. En respuesta, las unidades de la Guardia Nacional, apoyadas en parte por la iglesia, tomaron las calles como protesta. Muchos de los rebeldes eran de la clase adinerada. La gente les llamaba los polcos, porque la polca era el baile de moda entre los ricos. Para México, la rebelión de los polcos no podría haber venido en peor momento. La posibilidad de salvación de un esfuerzo común, conjunto de los diferentes grupos políticos de México, se ha ido. Entonces ahora todo es posible. Obviamente lo que está de peligro inminente es la salvación misma de la paz, la supervivencia del país como nación. Eso es lo que está ahí de por medio. Además de que el gobierno estaba a punto de ser derrocado, México se encontraba frente a otra crisis. En la costa de Veracruz, el general Winfield Scott se preparaba para iniciar otra invasión del país. 10,000 soldados de Estados Unidos divisaban la playa ansiosamente. Sería el primer desembarco anfibio que intentarían los Estados Unidos. La operación era arriesgada. Las consecuencias de un fracaso serían devastadoras. Scott sabía asimismo que las probabilidades en su contra eran abrumadoras. Tenía que desembarcar un ejército en Veracruz, establecer una base de provisiones, marchar 400 kilómetros y tomar la capital de una nación hostil. De ese modo conquistaría la paz, no conquistaría una nación. Claro que eso es una lista de órdenes bastante larga. Y como dije antes, prácticamente era una misión sin precedente en la historia. En Veracruz, el comandante general Juan Morales pidió refuerzos a la Ciudad de México. Pero el gobierno no podía responder. La revuelta de los polcos había paralizado a la capital. ¿Qué delirio se habría apoderado de los mexicanos para provocar una guerra fratricida cuando un enemigo extranjero se enseñoreaba de nuestras ciudades y pisaba orgulloso el territorio nacional? Veracruz se resignaba con su suerte. Manuel Pairo. Por la mañana del 9 de marzo de 1847, el día amaneció claro y tranquilo. Scott decidió que había llegado la hora. Los soldados de Estados Unidos saltaban de las cubiertas de los barcos de transporte a las lanchas que Scott había diseñado para el desembarque. Atiborrados, hombro con hombro, los hombres se daban ánimos para lo que aseguraban sería una batalla terrible en la playa. A las 5:30 de la tarde, un disparo retumbó desde el navío almirante de Scott. La invasión había comenzado. Muy pronto los primeros soldados estadounidenses aparecieron sobre las olas y desembarcaron en la playa. Para su sorpresa no se disparó ni una sola bala. El general Morales y sus tropas permanecieron tras las gruesas murallas fortificadas de Veracruz, rogando aguantar hasta que llegaran refuerzos. Durante los 12 días subsecuentes, las tropas de Scott sitiaron la ciudad con pesadas baterías de metralla y morteros. El 22 de marzo, Scott envió un ultimátum al general Morales. Morales se rehusó a capitular. Al día siguiente, una batería de 6 grandes cañones navales repicaron con un revuelo de balas que se levantaban muy alto en el aire antes de caer sobre la ciudad. Las armas habían sido dispuestas por un ingeniero militar de 40 años de edad, originario de Virginia y de nombre Robert E. Lee. Los cañonazos disparados desde nuestra batería eran descargas constantes y regulares, tan bellas al volar y tan destructoras al caer. Fue horrible. Mi corazón sangraba por la población. Los soldados no me importaban tanto.
Pero era terrible pensar en las mujeres y en los niños. El bombardeo continuaba día y noche. Por todos lados ardían mortíferos incendios. El hospital de cirugía que está situado en el convento de Santo Domingo sufre con el fuego. En el momento en que se opera a un herido, la explosión de una bomba apaga las luces. Cuando se encienden de nuevo, se halla al paciente despedazado y otros muchos heridos o muertos. José María Castillo Velasco. Durante 3 días y noches de horror, las armas estadounidenses dispararon cerca de 6.700 cañonazos a la ciudad. Para el 4.º día, los párrocos ya no se atrevían a salir para ungir los santos óleos a los muertos y a los moribundos. Finalmente la gente ya no soportó más. Veracruz capituló. En la Ciudad de México, la prensa satírica criticaba al gobierno y a la incapacidad del ejército para repeler la invasión de los estadounidenses. La capital seguía aturdida por la revuelta de los polcos. Una vez más sería Santa Anna quien lograra unificar temporalmente al liderazgo dividido del país. El presidente prometió proteger a la iglesia de sus enemigos en el gobierno, a cambio de que ésta le extendiera un préstamo para contribuir al financiamiento de la guerra. El académico y político José Fernando Ramírez criticó el préstamo de la iglesia como demasiado escaso y demasiado tarde. Con esta suma se habrían rescatado infaliblemente 2 meses antes, salvando a Veracruz y nuestra nacionalidad, a la vez que habrían ahorrado los 300,000 pesos que emplearon en una guerra civil que tanto nos va a costar. Para entonces, Santa Anna se enfrentaba a una amenaza adicional y aún más seria. El general Winfield Scott y su ejército pronto estarían marchando hacia la capital. El 2 de abril, con una muchedumbre deseándoles buena ventura por las calles, Santa Anna y 6,000 tropas abandonaron la Ciudad de México. Antes de su partida, Santa Anna emitió una proclamación pública, palabras con las que esperaba unir a la nación de una vez por todas. Mexicanos, Veracruz clama venganza. Seguidme y lavemos las máculas de su deshonra. Para nuestra vergüenza se dice que, con nuestros interminables desacuerdos, nosotros mismos sembramos el germen de este deplorable infortunio. Mexicanos, la causa de la nación es infinitamente justa, aunque Dios parezca habernos abandonado. La hora del sacrificio ha sonado. Vuestro destino es el destino de la nación. El destino de ella no está en manos de los norteamericanos, sino en las vuestras. A principios de abril, Santa Anna llegó a su hacienda, El Encierro. Tiempo atrás, en El Encierro, Santa Anna se había refugiado del mundo de la política y de la guerra. Ahora se convertiría en su base militar. La propiedad se encontraba a 115 kilómetros de Veracruz por la carretera nacional, directamente en el camino por el que avanzaba el ejército de Scott. Aquí en sus tierras, Santa Anna planeaba arremeter contra la invasión de Estados Unidos y obligar al ejército de Scott a que se replegara a la costa, donde la fiebre amarilla haría el resto del trabajo. No muy lejos de su hacienda, en las sinuosas colinas cercanas al pueblo de Cerro Gordo, Santa Anna aprestó a 12,000 hombres. De ese modo, las fuerzas mexicanas bloquearon el camino hacia la Ciudad de México. En ese punto, la carretera pasaba entre empinadas montañas por un lado y una barranca que terminaba en un río por el otro. Está en una posición elevada. Los flancos están bien protegidos por el río a la derecha y supuestamente por terreno impenetrable a la izquierda. Creo que haber seleccionado ese terreno fue casi magistral. La posición era fuerte, pero las tropas no estaban bien situadas. Los oficiales de Santa Anna le advirtieron que el enemigo podría intentar rodearlos. Uno de los más experimentados ingenieros del general, el teniente coronel Juan Cano, recomendó instalar la artillería en una colina cercana llamada La Atalaya. Santa Anna ridiculizó la sugerencia.
casi en todas las operaciones militares que libra él en su vida militar, se ve esta actitud de imponer su voluntad encima de todos, que era producto también de ese endiosamiento que le habían hecho a él, hacerlo creer el único, el mejor, ¿no? Y que eso ocurre cuando la gente se marea o se llena de esa droga terrible que se llama el poder. El 14 de abril, Winfield Scott llegó al paso de Cerro Gordo. Sus tropas llegaban a 8.500 contra las 12.000 de Santa Ana. Algunos de los oficiales de Scott recomendaron un ataque frontal. Por el contrario, Scott buscó la manera de hacer exactamente lo que el teniente coronel Juan Cano temía que hiciera: rodear a las fuerzas mexicanas y cortarles el camino por la retaguardia. Pero ellos no conocían el terreno. Scott ordenó a uno de sus mejores ingenieros, el capitán Robert E. Lee, que inspeccionara el área. En la madrugada del día siguiente, Lee salió sigilosamente del campamento para encontrar una vereda por las empinadas barrancas. En el curso de su reconocimiento, Lee se acercó tanto a las filas mexicanas que de pronto quedó atrapado en un sitio. Tuvo que esconderse durante horas tras un tronco. Mientras los mexicanos charlaban y bebían, sentados sobre el mismo tronco tras el cual él se escondía. Por poco perdemos un buen soldado en ese lugar. Pero la información que trajo como resultado de eso era extremadamente valiosa. Los esquemas de Lee mostraron a Scott que había un modo de rodear el flanco mexicano. Esa noche, Scott ordenó instalar cañones exactamente sobre la colina que Santa Ana se rehusó a fortificar, la Atalaya. A las 7 de la mañana, la batería estadounidense situada en la Atalaya abrió fuego, tomando a las tropas mexicanas por completa sorpresa. Todas nuestras fuerzas se lanzaron a una lucha cuerpo a cuerpo y nos enfrentamos a los mexicanos a punta de bayoneta. Aquí, por un solo breve minuto, siguió un tipo de lucha que espero no volver a ver jamás. Me parecía ver asesinatos al ver a los hombres clavándose bayonetas los unos a los otros en el pecho. Soldado Upton. Antes de las 10 de la mañana, la lucha había terminado. Los soldados estadounidenses tomaron más de 3.000 prisioneros mexicanos. 11 años antes, Santa Ana había sido capturado en Texas. Desesperado por evitar caer en manos enemigas una vez más, se precipitó al lugar más seguro en el que él podía pensar, su hogar en el encierro. Pero el fuego de la caballería estadounidense lo obligó a cambiar de rumbo y a correr hacia donde fuera que encontrara un sitio donde esconderse. Santa Ana, primer jefe de nuestra nación y de nuestro ejército, que hacía algunas horas que acababan de ver erguido y orgulloso, ahora humillado y confundido, buscaba entre los infelices un abrigo donde refugiarse. Los soldados de Estados Unidos encontraron el carruaje de Santa Ana y una prótesis de pierna que aún tenía la bota puesta. Las noticias del descubrimiento se esparcieron rápidamente. Llegaron a Estados Unidos, donde se puso de moda usar miniaturas de la pierna como recuerdo. Para el general Scott, la victoria parecía total. México, escribió, ya no tiene ejército. Bueno, Cerro Gordo debió haber terminado la guerra. De haberse tratado de una nación menos decidida o de un presidente menos decidido que Santa Ana. Probablemente cualquiera en su sano juicio hubiera buscado la paz después de eso. El ejército mexicano estaba destruido. El camino a la Ciudad de México estaba libre. Santa Ana había sufrido una de las derrotas más graves de toda su vida, pero aún así no se rendía. Antes aún de que el mensaje de Scott arribara a Washington, el general mexicano ya estaba reorganizando los restos desperdigados de su ejército. Era capaz de desafiar todos esos retos increíbles. Entonces dice, bueno, tengo que defender el Valle de México, la Ciudad de México. Y parte. Y parte para hacer lo imposible. Para Santa Ana, el desastre de Cerro Gordo ya no era más que un recuerdo. La defensa de la Ciudad de México le daría una nueva oportunidad de probar que era el soldado del pueblo. Pasaría mucho tiempo antes de que la guerra llegara a su fin.
Querido padre, ¿qué te poseyó para enviarme hasta este lugar? Tus ideas de gloria militar definitivamente eran exageradas. No es divertido cortar cuellos. Ya lo comprobé. Le agradezco a mi madre sus consejos, pero no sirve de nada leer la Biblia entre espadas y bayonetas. Sea yo o sea el libro, uno de los dos está equivocado. Carta anónima publicada en el Yankee Doodle. A medida que se prolongaba la guerra con México, aparecieron voces de protesta en los periódicos, panfletos y revistas de Estados Unidos. La mayor parte de la población apoyaba la guerra, pero muchos habían esperado que la lucha terminara en unos cuantos meses. Para esos momentos, con costos y bajas crecientes, los políticos de oposición atacaban al presidente, denunciando lo que con desprecio llamaban la guerra del señor Polk. Polk se defendía cuestionando el patriotismo de sus críticos. ¿No podría encontrarse un método más efectivo para alentar al enemigo y prolongar la guerra que adherirse a esa causa y así darles asistencia y calma? Mucha de la oposición provenía de las fuerzas antiesclavistas que opinaban que la guerra era parte de una estratagema sureña para expandir la esclavitud. Entre los opositores del presidente se encontraba el liberto y líder abolicionista Frederick Douglass. La determinación de nuestro presidente esclavista para continuar la guerra y la probabilidad que logre privar al pueblo de sus hombres y su dinero para proseguirla queda en evidencia por la insignificante oposición que se une en su contra. Nadie parece atreverse a apoyar una paz a cualquier costo. Otro elocuente crítico de la guerra con México era un escritor de Massachusetts poco afamado en esa época, Henry David Thoreau. En un ensayo que posteriormente sería llamado Sobre la desobediencia civil, Thoreau reta a los estadounidenses a atender a su conciencia. Cuando en una nación que se proclama refugio de la libertad, una sexta parte de la población es esclava, y cuando nuestro ejército pisotea y conquista a un país extranjero y lo somete a la ley marcial, creo que no puede ser demasiado pronto para que la gente honesta se rebele y haga revoluciones. Esta nación debe dejar de tener esclavos y también de hacerle la guerra a México. No obstante, las protestas de los activistas pacifistas como Thoreau tenían muy poca influencia en el público en general, y el aguerrido presidente parecía más decidido que nunca. Declaré al gabinete que no hay alternativa alguna sino el mover más vigorosamente nuestras armas sobre México. Yo no solo marcharía hacia la Ciudad de México, sino que perseguiría al ejército de Santa Anna por doquier y lo capturaría o lo destruiría. Entre las cimas de los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, con 60,000 residentes, Puebla de Los Ángeles era la segunda ciudad más grande en México. Situada en el camino entre Veracruz y la capital, Puebla era famosa por la cantidad de primorosas iglesias que aloja. Pero en esos momentos se encontraba en la senda de la guerra. El 15 de mayo de 1847, llegaron las primeras tropas estadounidenses. En punto del mediodía, la vanguardia del ejército invasor entró por el sur y marchó hacia la gran plaza de la catedral. Se quitaron las armas y fueron a buscar agua a una fuente cercana. Un voluntario de Carolina. En las calles se atiborraba la multitud, hasta donde alcanza a divisar el ojo. Nuestro pequeño ejército de 4,000 hombres se perdía completamente entre la muchedumbre que se agrupaba alrededor de nosotros, examinándonos tal como examinarían al ganado en un rastro. Capitán Kirby Smith. Lograda la ocupación de Puebla, Scott tomó unos días para descansar y reorganizar a sus tropas. Algunos aprovecharon la oportunidad para pasear por las calles de la hermosa y antañona ciudad.
Muchos presbiterianos de Nueva Inglaterra o metodistas de Ohio estaban azorados por la opulencia de algunas de las iglesias poblanas. Y en Cholula, en las afueras de Puebla, los soldados estadounidenses se maravillaban al ver una gigantesca pirámide que contaba ya más de 1000 años de historia, la cual fue construida por los toltecas para adorar a su dios Quetzalcóatl. Más tarde, los españoles construyeron una iglesia católica en la cúspide. Muchos soldados habían leído acerca de Cholula en un libro muy famoso de la época llamado La Conquista de México, escrito por William Prescott. Muchos soldados llevaban copias del libro. Lo usaban como algo parecido a una guía y querían visitar todos los sitios con los que se identificaba a Cortés, según habían leído en el libro de Prescott. Inspirados por su papel en lo que ellos consideraban un grandioso drama histórico, los soldados de Estados Unidos hacían días de campo en la cima de la pirámide de Cholula y cobijaban sueños de gloria. Conquistar a los descendientes de los conquistadores españoles y erguir la bandera de nuestra joven república sobre un palacio de gobierno construido sobre las ruinas de los palacios de Moctezuma. ¿Qué proyecto más cautivador para una imaginación juvenil? Pero había otros, como el teniente John Peck, que al mirar el porvenir sabían que aun si les llegaba la gloria, habría que pagar un alto precio por ella. Nuestro destacamento es pequeño, no llega ni a los 10,000 hombres. El equipo para sitiar resulta inadecuado y las provisiones de munición son escasas. Confío en que no nos podrán vencer, pero la probabilidad de éxito es baja y el resultado lo habrá de decidir la bayoneta. En abril de 1847, el presidente James K. Polk tomó una de las decisiones más importantes de la guerra. Enviaría a un diplomático para que viajara con el ejército de Winfield Scott. Su nombre era Nicholas Trist y era el segundo al mando en el Departamento de Estado. Había desempeñado el puesto de cónsul de Estados Unidos en Cuba y hablaba español con fluidez. Trist también tenía buenos contactos en Washington. Estaba casado con la nieta de Thomas Jefferson y había sido un colaborador cercano de los presidentes Andrew Jackson y James Madison. La tarea del diplomático consistía en lograr lo que la invasión no había sido capaz de hacer realidad, una negociación exitosa con México. Desgraciadamente, era un hombre muy irritable y tenía un temperamento bastante explosivo. Más aún, era un escritor compulsivo y escribía despachos y cartas muy largos, en los que decía muchas cosas que hubiera sido mejor callar. El 6 de mayo de 1847, Nicholas Trist desembarcó en Veracruz. Casi de inmediato se las arregló para ofender a Winfield Scott. Trist envió a Scott una propuesta en sobre lacrado con instrucciones de entregarla a un oficial mexicano. Sin embargo, Trist no se molestó en informarle los detalles de la propuesta al general Scott y este se encolerizó ante la idea de que pasaban por encima de él. El secretario de Guerra se propone degradarme al requerir que yo, quien está al mando de este ejército, le haga reverencias a usted, el jefe de empleados del Departamento de Estado. La cuestión de si ha de firmarse o no un armisticio es, sin lugar a dudas, un asunto de naturaleza militar que necesariamente concierne al comandante de las fuerzas invasoras. La seguridad de este ejército no merece menos que eso. General Winfield Scott. Trist demoró 6 días en redactar su respuesta y se extendió 30 páginas. El rumbo que nuestro gobierno ha decidido seguir es el que cualquier hombre con el mínimo sentido común hubiera dado por sentado que debería tomarse. Y no el que decida seguir usted con su exuberante ostentación ni con su imaginación cultivada en demasía. Si usted osa dirigirse a mí en ese tono una vez más, o si vuelve a usar una sola frase falta de cortesía, habré de devolver esas órdenes e instrucciones con todo el desprecio y toda la indignación a que usted se hace merecedor. Durante más de un mes, Scott y Trist rehusaron dirigirse la palabra y la propuesta de paz se quedó sin entregar. Frustrado, Trist decidió solicitar a un diplomático inglés que entregara el documento a Santa Anna.
Para esos momentos, Santa Anna ya estaba de vuelta en la Ciudad de México, pero su posición no le permitía responder a la propuesta. El Congreso mexicano había legislado que, so pena de condena por traición, se prohibía que cualquier oficial negociase con los Estados Unidos. La medida tenía una dedicatoria especial para Santa Anna. Santa Anna enfrentaba una creciente oposición de sus propios generales. Había quien lo acusaba de vender el país o de estar dispuesto a venderlo a los estadounidenses. Considerando la historia previa de Santa Anna, esta no era una sospecha descabellada, pues Santa Anna siempre estaba al acecho de la mejor oportunidad. Esa es una situación muy curiosa, ¿no? Por un lado existe el temor a una figura importante como era Santa Anna, de que él pudiera convertirse en un dictador declarado y borrar de un solo plumazo al Congreso. Pero también sabían que no había, es decir, ¿quién era la única persona que podía aglutinar los esfuerzos finales del país? Pues volvían a Santa Anna. En Puebla, la guerra privada entre Nicholas Trist y Winfield Scott estaba a punto de concluir. A fines de junio, Trist enfermó de disentería, poco después de enviarle a Scott una carta de reconciliación. La comunicación satisfizo a Scott, quien respondió con un presente para el diplomático doliente. Mi estimado señor, al revisar mis repisas, me encontré una caja de mermelada de guayaba que el médico quizá le permita hacer parte de su dieta. Afectuosamente, Winfield Scott. Cuando Trist se recuperó y los dos personajes finalmente se vieron frente a frente, descubrieron mucha afinidad y no tardaron en entablar una entrañable amistad. Pero Scott enfrentaba entonces una profunda crisis. Los canales de abastecimiento de su ejército tenían que cruzar 320 kilómetros de sierra para llegar desde Veracruz. Las caravanas que recorrían la carretera nacional sufrían ataques constantes a manos de bandidos y guerrilleros. La solución que encontró Scott fue tan simple como audaz. Cortó sus canales de abastecimiento hacia la costa. A partir de entonces, su ejército sobreviviría por otros medios. La decisión asombró a un viejo conocido que seguía el curso de la campaña de Scott desde la lejanía. El duque de Wellington, el vencedor de la batalla de Waterloo contra Napoleón. Scott está perdido. El éxito se le ha subido a la cabeza. Ni puede tomar la Ciudad de México, ni puede replegarse a su propia base. No abandonará México sin permiso de los mexicanos. Para Scott, sin embargo, como 300 años antes para Cortés, que quemó sus navíos en Veracruz, no habría marcha atrás. El 5 de agosto de 1847, Scott ordenó a su ejército iniciar la marcha hacia la Ciudad de México. Decidí dejar de depender de Veracruz y convertir a mi ejército en una maquinaria autosuficiente. Era menester desenvainar y avanzar espada en mano hacia nuestro objetivo. Estaban a 2 días de marcha de la ciudad de Puebla, a una altitud de más de 3,000 metros. Al día siguiente, los soldados del ejército de Winfield Scott divisarían el Valle de México. Sabían que ahí se encontrarían con la Ciudad de México y con un ejército dirigido por el general Antonio López de Santa Anna. Mientras las tropas estadounidenses tiritaban de frío, quizá algunos tomaron sus copias de la historia de la conquista de México de William Prescott para leer lo que Cortés y sus hombres habían visto 300 años antes. El Valle de México, o Tenochtitlan, como los nativos lo llamaban usualmente, se extendía como un alegre y primoroso panorama frente a ellos. Y en el centro de la enorme hondonada, cual emperatriz india con su corona de perlas, la famosísima Venecia de los aztecas. Tal fue la bella visión que presenciaron los conquistadores. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848.
El 10 de agosto de 1847, el general Winfield Scott y su ejército marcharon desde las montañas para descubrir 1000 metros abajo al Valle de México. Y cerca del centro, el objeto de todos nuestros sueños y esperanzas, afanes y peligros. Lo que alguna vez fuera el magno trono de Moctezuma. Probablemente ni un hombre en la columna pudo evitar decirle a su compañero o a sí mismo: esa espléndida ciudad pronto será nuestra. General Winfield Scott. No todos los soldados se sentían tan confiados como su comandante. Aún desde la distancia podían ver que la Ciudad de México no sería fácil de capturar. La capital estaba rodeada de lagos y cenagales. Solo 8 calzadas cruzaban las aguas, entrando cada una a la ciudad a través de una garita fortificada. En desventaja numérica y sin la más leve esperanza de recibir refuerzos, los estadounidenses sabían que sería imposible replegarse. Para el capitán Kirby Smith, la baja probabilidad de sobrevivir estaba demasiado clara. 10,000 hombres para conquistar una ciudad de casi 300,000 habitantes. Lo haremos, pero quizá paguemos un precio muy alto. México ha de caer, o todos habremos de encontrar una tumba. En la Ciudad de México, las campanas de las iglesias emitieron una alarma frenética que hacía eco por las calles. Lo inconcebible se había hecho realidad. Las tropas yanquis se aproximaban a la capital. Desde su retorno de Cerro Gordo, Santa Anna había trabajado fervientemente para reconstruir su ejército. Las campanas se fundieron para hacer cañones y los roperos fueron saqueados en busca de viejos mosquetes. Miles abandonaron sus empleos para unirse a la Guardia Nacional, el orgullo de la ciudad. Mi batallón estaba formado por albañiles, sastres, carpinteros. En una palabra, artesanos. Se llamaba el Batallón de la Independencia. Nuestras armas eran pobres porque, siendo trabajadores, solo podíamos comprar viejos fusiles. Soldado perfecto Falcón. Entre nuevos reclutas y veteranos leales, Santa Anna se las arregló para articular un ejército de más de 25,000 hombres. La mayor parte de las tropas fue situada en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. El resto se enfrentaría a los yanquis al este de la capital, en El Peñón, una colina prominente que dominaba la vista de la carretera nacional. Los gritos y vítores llenaban el aire mientras 7,000 hombres de la Guardia Nacional, bajo el mando personal de Santa Anna, marchaban hacia el Peñón para defender a la ciudad y a la nación. Por donde quiera se escuchaban vivas al ejército, al general Santa Anna, a la República. Las familias corren por las calles al lado de la tropa. El hermano se arranca de los brazos del hermano. La esposa sigue en la formación y marcha al lado de su consorte. La amante ruborosa, fingiendo tranquilidad, pero la traiciona el llanto. La madre observa y solloza, ruega porque amparen a su hijo. Las bendiciones y las súplicas se confunden con el sonido monótono de las bandas militares. Guillermo Prieto. El 12 de agosto, el avance de los estadounidenses llega a un crucero 50 kilómetros al este de la Ciudad de México. Pero para sorpresa de Santa Anna, Scott eludió el Peñón por completo, rodeando la ciudad hacia el sur. Es un movimiento crucial clásico. Ha sacado de su posición a los mexicanos sin disparar una sola bala. Y ese es el genio de Scott en esta guerra, su habilidad de hacerlo. Santa Anna recuperó rápidamente la formación de su defensa, situando a 20,000 soldados en una línea de 8 kilómetros entre Scott y la ciudad. Al este de las tropas de Scott se encontraban cenagales, pantanos y lagos. Hacia el oeste se encontraba un terreno impenetrable de lava endurecida, una tierra de nadie hecha de rocas filosas llamado el Pedregal. Con ello, Santa Anna bloqueó el acceso del ejército estadounidense a la capital. La estrategia podría haber funcionado, excepto por las acciones de uno de los rivales de Santa Anna. El general Gabriel Valencia era ambicioso y poderoso, y veía la victoria en el campo de batalla como su camino a la presidencia. Contraviniendo sus órdenes, avanzó a una posición cercana al pueblo de Contreras. De ahí,
Esperaba enfrentarse a las huestes estadounidenses y ganarse la gloria. Valencia creía que su flanco estaba protegido por lo que todos sabían eran los terrenos impenetrables del Pedregal. Pero el 19 de agosto, el incrédulo general mexicano vio a 3.500 tropas de Estados Unidos aparecer de la lava volcánica. Por órdenes de Scott, Robert E. Lee había encontrado una forma de cruzar. Entonces Valencia estaba en peligro de que le cortaran el acceso al grueso del ejército mexicano. Desesperado, solicitó refuerzos. Pero Santa Anna se rehusó. Valencia es un mequetrefe insubordinado, dijo Santa Anna. Dejen que desperdicie sus armas y se repliegue. Esa noche, las tropas estadounidenses idearon un plan audaz. Un ataque sorpresa sobre la retaguardia de Valencia. Alguien necesitaba cruzar el Pedregal y regresar con más tropas. Robert E. Lee se ofreció para la tarea. Durante toda la noche, sin más luz que la de los relámpagos y la de una tenue linterna, Lee se abrió camino a través del traicionero terruño de lava y trajo refuerzos. Scott llamó a aquello el más grande acto de valor físico y moral realizado por alguien en toda la campaña. Al amanecer del 20 de agosto, las tropas estadounidenses lanzaron su ataque. La batalla duró solo 17 minutos. 700 soldados cayeron, otros 813 fueron tomados prisioneros, entre ellos 4 generales. Lo que ha ocurrido es el resultado de la estupidez cometida por el desobediente Valencia y la inconcebible conducta de Santa Anna al permanecer como observador inmóvil viendo cómo se arruinaba su rival. No fue esta la primera vez, ni será la última que el criminal deseo de los generales por superarse unos a otros resulte en la ruina de una nación. Manuel Gómez Pedraza. La retirada de Valencia esparció el pánico entre las filas mexicanas. Muy pronto el camino a la Ciudad de México estaría repleto de soldados que huían. Las tropas de Scott cedieron a la persecución. Sonó el paso redoblado y todos marcharon presurosos. Muy pronto alcanzamos el camino y se inició una persecución tenaz. Capitán Kirby Smith. La clave de la retirada a salvo del ejército mexicano era cruzar el río Churubusco. Santa Anna ordenó que el puente se mantuviera a cualquier costo. Desde atrás de las murallas fortificadas de un exmonasterio, los disparos mexicanos rebotaban en el suelo intentando contener el avance de las tropas de Estados Unidos. Inmediatamente frente a nosotros, a unos 500 metros, el clamor del fuego de los mexicanos excedía cualquier cosa que jamás hubiésemos oído. Estábamos expuestos a un horrendo fuego cruzado que difícilmente resistiríamos. Capitán Kirby Smith. Las cabezas de las columnas fueron barridas como polvo y las compañías cortadas en pedazos. El teniente Holloway fue alcanzado mientras hablaba conmigo y yo pensé en el pasaje. Uno será llevado, otro permanecerá. Teniente John James Peck. Poco a poco, el fuego de las armas mexicanas situadas en el monasterio y sobre el puente comenzó a atenuarse. ¡Parque! ¿En dónde está el parque? Estas palabras se oían en todas partes. Los soldados de un punto venían a otro para preguntar a sus compañeros si tenían cartuchos. Soldado Perfecto Falcón. El coronel Juan Cano, el ingeniero que había aconsejado a Santa Anna en Cerro Gordo, era el responsable de la fortificación del monasterio. Después de mortal espera, Santa Anna envió un carro de municiones. Se precipitaron a él. Las balas eran para armas de mayor calibre. Entonces, se cuenta, trataron a aquellos desesperados de cargar sus fusiles con piedras. Teniente Coronel Juan Cano. Una y otra vez ondearon banderas blancas en el monasterio, solo para verlas destrozadas por los soldados del batallón de San Patricio, desertores norteamericanos que habían cambiado al bando mexicano. Muchos de ellos eran irlandeses, la mayoría católicos. El batallón de San Patricio, desertores norteamericanos conscientes de que enfrentarían la horca si los capturaban, realmente fortalecieron la columna vertebral de la resistencia. Y eso resultó ser una batalla más seria que lo que Scott tenía razón alguna de esperarse.
Fue muy costosa porque Scott no podía. Realmente no tenía un solo hombre que perder en esta campaña. Para entonces le quedaban unos 8,000 efectivos. Después de más de 3 horas de fiero combate, las fuerzas de Scott abatieron a los defensores doblegándolos a punta de bayoneta. El día de la batalla, desde Contreras hasta Churubusco, dejó a su paso una huella de cadáveres que se extendía por varios kilómetros. Los norteamericanos sufrieron más de 1,000 bajas. Santa Anna perdió 10,000 hombres, un tercio de su ejército. 3,000 fueron tomados prisioneros, incluyendo a 8 generales, 2 de ellos expresidentes de México. Perfecto Falcón, del Batallón Independencia, logró escapar. Para él, no habría más lucha. Entramos a la ciudad y yo me cambié la ropa, dejando atrás los pantalones azules con franjas amarillas. Y me fui a casa a relatar todo lo que había sucedido. Perfecto Falcón. Una vez más, su ejército había sido quebrantado y obligado a replegarse. Aún así, Santa Anna buscaba el modo de mantenerse al mando. Esa misma noche, envió mensajeros a la base de Scott para proponer una tregua. Scott aceptó. Dispuesto a dejarle a esta república, que no tiene ningún valor inmediato para nosotros, algo de lo que pudiera estar orgullosa, detuve a nuestras victoriosas huestes en las puertas de la ciudad. La Ciudad de México estaba abierta de par en par para Scott después de Churubusco. Y él se detuvo por razones políticas para darle a Santa Anna una posibilidad de sobrevivir, de modo que él tuviera alguien con quien negociar. Desde una azotea de la capital, José Fernando Ramírez había visto la contienda. En esos momentos, junto con el resto de la Ciudad de México, esperaba a ver qué sucedería. El porvenir es el que me espanta. Ni aún siquiera vislumbro lo que será de nosotros. Avise a las personas de mi familia que estoy sano y salvo de cuerpo. Mi alma está destrozada. La lucha se había detenido. En esas tristes horas, las otrora alegres calles de la Ciudad de México estaban extrañamente silenciosas. Multitud de familias habían emigrado. Las puertas y balcones estaban cerrados. La sola vista de la ciudad desierta inspiraba tristeza y pavor. Era como el semblante de una beldad sin movimiento y con las cuencas vacías en donde brillaron los hermosos ojos. Guillermo Prieto. Santa Anna reunió a los generales en los que aún confiaba. Le ofreció su lugar a cualquiera que quisiera tomarlo. Nadie dio un paso al frente. Cuando Scott estuvo a las puertas de la capital, Santa Anna decidió aceptar la oferta de Estados Unidos para negociar la paz. Cuando menos, esto le compraría tiempo. El 27 de agosto, el diplomático estadounidense Nicholas Trist y 4 comisionados mexicanos iniciaron negociaciones. Pero el esfuerzo estaba condenado al fracaso. Trist solo podía ofrecer la paz en la condición de que México cediera territorio. Y Santa Anna no podía acceder sin que lo acusaran de traición. Ningún otro político mexicano se atrevió a arriesgar su carrera apoyando un convenio. Esta incapacidad de llegar, de tomar una decisión de esa magnitud, es muy reveladora de la situación política del momento en México. Nadie está dispuesto a correr el riesgo de algo que se sabe está perdido. Finalmente, desilusionado, Trist interrumpió las negociaciones, convencido de que Santa Anna había dejado escapar su última oportunidad. Santa Anna no estaba dispuesto a dar el paso decisivo y se dejó llevar por el peso de las circunstancias, arriesgándose a una batalla que todos estaban seguros que perdería. Las pláticas de paz habían fracasado. Momentos después, incluso la tregua empezaba a derrumbarse. Scott estaba convencido de que Santa Anna había utilizado el tiempo para fortificar la ciudad, violando los términos del armisticio. El 6 de septiembre,
exigió a Santa Anna que capitulara antes del mediodía siguiente. Incapaz de hacer la paz, Santa Anna se decidió por la única alternativa que tenía. Esta fue la respuesta que escribió a Scott. Asuma usted la responsabilidad a los ojos del mundo, que fácilmente perciben de qué lado está la moderación y la justicia. Y lucha hasta el último momento. Y en ese sentido era sí un poco como los mexicanos de ese momento. Hay que agotar todas las posibilidades. Una vez más, los soldados de ambos lados se prepararon para la lucha. Mi nunca olvidada y adorada Catita. Aunque los yanquis entrarán a la Ciudad de México, eso no significa que conquistarán a la nación mexicana. Estos malvados solo serán amos del territorio sobre el que caminan. La nación entera se levantará y los destruirá. La tregua llegó a su fin. La batalla por la Ciudad de México no tardaría en comenzar. Scott ordenó a sus ingenieros que investigaran las vías de entrada a la capital. Había dos rutas de ataque posible. Una desde el sur, por la garita de San Antonio. Otra desde el oeste, por las garitas de San Cosme y Belén. En el acceso occidental se encontraba un antiguo molino llamado Molino del Rey. Corrían rumores de que ahí se almacenaba pólvora y de que se había instalado una fundición para convertir campanas en cañones. Scott ordenó que se capturara el molino. Al caer la noche sobre el campamento estadounidense, el capitán Kirby Smith se tomó unos instantes para escribir a su esposa. Mi amadísima, casi desvarío al reflexionar sobre la desamparada situación en la que caerás. Con los niños dependiendo solo de ti si yo caigo en la próxima batalla. Mañana iremos al matadero. Agradezco a Dios que no sepas el peligro que corremos. Buenas noches. A la mañana siguiente, los soldados de Estados Unidos avanzaron sobre el molino, solo para ser sorprendidos por una devastadora ráfaga de la artillería mexicana. Muy pronto, 3.500 hombres se encontraron sumidos en una desesperada batalla contra cerca de 10.000 soldados mexicanos. La sangrienta batalla duró más de 2 horas. Una y otra vez los soldados estadounidenses cargaron contra el feroz fuego contrario. Nuestras tropas pelearon como héroes, diría el teniente John Peck, y fueron aplastadas como gusanos. La batalla del Molino del Rey valió a las fuerzas de Scott cerca de 800 bajas. Entre los caídos estaba el comandante temporal de la infantería ligera, capitán Kirby Smith. Para las tropas de Santa Anna, la tasa fue mucho mayor. Sorprendidos por la tenacidad del ataque norteamericano, las huestes mexicanas se replegaron lentamente. Al registrar el edificio, las tropas estadounidenses se vieron obligadas a aceptar una amarga ironía. La fundición de cañones por la que tantos habían ofrendado su vida no existía. Al interior de las puertas de la Ciudad de México, los habitantes solo podían preguntarse cuándo caería el ataque final. Las campanas, mudas hace muchos días, solamente suenan para tocar arrebato. La mitad de los habitantes puebla las azoteas para ver venir su destino, mientras la otra se encierra o corre a las armas para preparar su última defensa. José Fernando Ramírez. Santa Anna estacionó sus tropas y artillería en las garitas al sur y al oeste de la ciudad y en el castillo de Chapultepec, desde donde se podía ver el acceso del oeste. Entonces, esperó a ver por qué dirección atacarían la ciudad las tropas de los Estados Unidos. Winfield Scott nunca había hecho una apuesta mayor. De cada 5 soldados que marcharon con él al valle, 1 había caído. Otra batalla tan costosa como la del Molino del Rey sería la última que pelearía. Finalmente, Scott tomó una decisión. Atacaría la Ciudad de México desde el oeste. Pese a las advertencias de algunos de sus oficiales, el general ordenó atacar el castillo de Chapultepec.
El general William Worth, uno de los mejores y más experimentados comandantes de Scott, se oponía al ataque sobre Chapultepec. Después de la decisión dicen que se le oyó balbucear: seremos derrotados. Al amanecer del día siguiente, el 12 de septiembre, la artillería estadounidense abrió fuego contra los muros y las azoteas de Chapultepec. El bombardeo duró 14 horas, pero las tropas mexicanas se mantuvieron firmes. Dentro del castillo, el general Nicolás Bravo dirigía a 832 defensores, incluyendo a más de 50 cadetes del colegio militar. A medida que los obuses hendían los muros del castillo, Bravo urgió a Santa Anna a que mandara refuerzos, pero estos nunca llegaron. A Santa Anna se le veía constantemente atravesar la calzada, ya ordenando una marcha, ya reconociendo lugares peligrosísimos con valor temerario. Parece que le veo con su sombrero de jipijapa y su fuete en la mano, su paleto y su pantalón de lienzo blanquísimo. Despilfarraba su actividad, y así como no podía llamársele traidor, no podía sin injusticia considerársele como buen general. Guillermo Prieto. El coronel Juan Cano, que había ayudado a fortificar las posiciones mexicanas en Cerro Gordo y en Churubusco, se afanaba en reparar las deterioradas defensas de Chapultepec. Cano sabía que el tiempo estaba por acabársele. Esa noche le ordenó a su hermano Lorenzo que le llevara a su tío un mensaje sellado. Juan Cano dijo que solo se trataba de una petición de provisiones. Cuando Lorenzo entregó el mensaje, se enteró de algo distinto. Querido tío, estoy cierto que mañana moriremos. Y como no quiero dar a mis ancianos padres la imponderable amargura de recibir al mismo tiempo la nueva de la muerte de 2 de sus hijos, le suplico detenga a mi hermano Lorenzo, que está empeñado en permanecer a mi lado y que estoy seguro perecería conmigo si se quedara en Chapultepec. Juan Cano. Al rayar el alba, la infantería estadounidense avanzó hacia el castillo. Guillermo Prieto observó cómo los soldados marcharon a través de un bosque que data del tiempo de los aztecas. Mi bosque, mi vergel de niño, mi recreo de joven. Verlo lastimado, herido, atropellado por el invasor, me atormentaba como si hubiera pisoteado y ultrajado el cuerpo de mi padre. Guillermo Prieto. 500 voluntarios encabezaban la fuerza de asalto. Según la tradición militar, se autodenominaban la Esperanza Desolada. Emplazando escalerillas, los hombres subían para enfrentarse al fuego de los fusiles mexicanos. Los yanquis trepaban como cabras, salvando todas las rocas y todos los matorrales. Entraban por la puerta principal de la Plaza Mayor, arrasando todo a su paso. Allí se encontraron al coronel Cano. Él estaba parado ahí, resuelto, con el arma en la mano. 2 de ellos le pidieron la espada. Le cerró la boca con el arma. Ellos se abalanzaron sobre él y lo mataron. En lo más álgido de la batalla, 400 francotiradores mexicanos del batallón de San Blas avanzaron sobre la ladera de la colina en un valiente intento por unirse a sus camaradas. Pero los refuerzos llegaron demasiado tarde y la mayoría fue repelida intentando subir al castillo. El ataque a Chapultepec terminó con una lucha mano a mano que dejó con vida solo a un puñado de los defensores mexicanos. Entre los caídos se encontraban algunos de los cadetes, el más joven, de solo 13 años de edad. Se dice que 6 de ellos prefirieron la muerte a la rendición. Ellos se convertirían en héroes nacionales de México, los niños héroes de Chapultepec. Cuenta la leyenda que uno de ellos, Juan Escutia, se envolvió en la bandera de México y se precipitó a la muerte, arrojándose desde lo alto de un muro del castillo. Desde una colina cercana, 30 de los desertores estadounidenses capturados en Churubusco con el batallón de San Patricio presenciaron el evento, parados sobre carretas tiradas por mulas con la soga al cuello. Finalmente la bandera de Estados Unidos se izó sobre el castillo. Chapultepec había caído.
Mientras ondeaba la bandera de las barras y las estrellas, el oficial encargado de la ejecución dio la señal y las carretas avanzaron. Si existe un solo caso en el que los puntos de vista difieren diametralmente, es este. Pues para los mexicanos, los de San Patricio son patriotas. Muy pocos militares norteamericanos sentían la mínima simpatía por ellos. Una vez eliminada la amenaza del castillo de Chapultepec, las tropas de Scott se abrieron camino hacia el oeste. Para el anochecer habían ya tomado ambas garitas, la de San Cosme y la de Belén. Esa noche, Santa Anna se reunió con sus más importantes comandantes y con varios líderes políticos para decidir el destino de la ciudad. Yo creo que de los momentos más trágicos en la historia de México es justamente esa noche del 13 de septiembre, cuando justamente el último recurso, la última posibilidad, o casi la última posibilidad, de la defensa de la Ciudad de México, se había agotado. Y evidentemente para el hombre, para el general Santa Anna, es terrible tener que aceptar que volvió a fracasar. Poco después de las 11, un carruaje llegó por el general Antonio López de Santa Anna. Más tarde, esa misma noche, 9,000 tropas lo acompañaron hasta la salida de la ciudad. La madrugada siguiente, a las 4 de la mañana del 14 de septiembre, una delegación de líderes de la ciudad se presentó en la base de Scott a capitular. En el curso de las siguientes horas, el ejército del general Scott entró a la Plaza de Armas, el corazón de la capital, celebrando su triunfo. Desde un sitio que nadie se esperaba, se levantó cierta resistencia. Santa Anna había vaciado las cárceles y los prisioneros aunados a miles de mendigos e indigentes recorrían las calles. Muy pocos tenían algún arma. La mayoría solo podía arrojar piedras a los invasores. Es triste decir que este generoso esfuerzo de las clases bajas fue amargamente denunciado por las clases privilegiadas. Gente que podía ver con indiferencia la humillación de su patria mientras pudieran preservar sus propios intereses y comodidades. Guillermo Prieto. Entonces es claro para mucha gente que si se arma a estos campesinos o a clases bajas de la sociedad, derrotan, barren con los 10,000 soldados de Scott y se siguen en una revolución social por toda la sociedad nacional. Eso no lo pueden permitir. Entonces prefieren perder lo que haya que perder frente a los Estados Unidos antes de arriesgar una conmoción social que borre del mapa las clases de privilegio en México. Cuando los estadounidenses afirmaron el control de la capital, Santa Anna renunció a la presidencia. Manuel de la Peña y Peña, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se convirtió en presidente de México. En menos de un mes, de la Peña y Peña ordenó una corte marcial para Santa Anna y lo destituyó del mando. Fugitivo de su propio gobierno y perseguido por los soldados estadounidenses, Santa Anna huyó finalmente a su exilio en Jamaica. En un mensaje de despedida a su país, se exculpó con una familiar combinación de autocompasión y orgullo. Compatriotas, la mala fortuna me ha privado de la incomparable satisfacción de presentarles una espléndida victoria. Pero nunca cometí un crimen contra mi patria. Un buen nombre, cuando me haya ido, es a lo más que llega mi ambición. He deseado todo lo grandioso y glorioso para México, y para obtenerlo no he escatimado ni mi propia sangre. Esto lo saben y me harán justicia. Aún con las tropas estadounidenses controlando la Ciudad de México, Winfield Scott se enfrentaba a una situación peligrosa. Los Estados Unidos nunca habían ocupado una capital extranjera. Todo lo acontecido hasta entonces, los sacrificios de ambos lados, no significarían nada sin un tratado.
Era el momento que el comisionado para la paz, Nicholas Trist, había estado esperando, una oportunidad para reclamar su lugar en la historia. Pero antes de poder iniciar las pláticas, Trist recibió un avasallador despacho proveniente de Washington. Estaba despedido. 6 de octubre de 1847. El presidente, en el convencimiento de que la prolongación de su presencia con el ejército no puede traer ningún bien, me ha instruido a relevarlo de su misión. Él ha decidido no hacer más ofertas de negociar con el gobierno mexicano. Ahora ellos han de implorar la paz. James Buchanan, secretario de Estado de los Estados Unidos. El presidente interino Manuel de la Peña y Peña rogó a Trist que no partiera. Durante semanas los líderes mexicanos se habían esforzado por configurar un gobierno lo suficientemente estable para siquiera intentar una negociación. En este momento se hace necesaria para los mexicanos también la negociación, porque hay el temor de la pérdida completa del territorio mexicano o de más territorio del que ya había sido ocupado en el norte y demandado por los Estados Unidos. En México ambas partes confiaban en Trist. Sin él todos temían que las negociaciones se desplomarían. Bajo presión tanto de Scott como de la Peña y Peña para que no se marchara, Trist tomó una decisión. En una condescendiente carta de 65 páginas, informó a Buchanan su intención de desobedecer al presidente. De no aprovechar de inmediato la presente oportunidad, podría perderse toda posibilidad de celebrar un tratado, quizá para siempre. Trist sabía que su réplica demoraría semanas en llegar a Washington y que pasarían aún más semanas antes de que recibiera una furiosa respuesta. Mientras tanto, él intentaría negociar la paz. Las pláticas duraron 2 meses, pero para fines de enero de 1848, Nicholas Trist y los comisionados mexicanos para la paz habían convenido en la mayor parte de los términos del tratado. Estados Unidos pagaría a México $15 millones. Los territorios de la Alta California y Nuevo México serían cedidos a los Estados Unidos. Los mexicanos pelearon muchísimo por no ceder Nuevo México. Pelearon por retener el sur de California, que también era el más habitado por mexicanos. Y pelearon sobre todo por la parte del Nueces al Bravo. Sobre estas tierras habían corrido las primeras gotas de sangre. Pero en este punto, Trist no transigiría. La frontera con Texas sería fijada en el Bravo, el Río Grande. Los mexicanos que residían en territorios transferidos a los Estados Unidos tendrían 2 alternativas. Podían quedarse en sus tierras y elegir la nacionalidad estadounidense o la mexicana, o podían marcharse. La mayoría elegiría quedarse. Se crea la frontera, esta frontera política artificial, y de pronto parte de una familia está de un lado y otra parte del otro. Así que divide familias, las desgarra. De repente no solo se encuentran en lados opuestos de la frontera, sino que se oponen también políticamente, porque la guerra siguió peleándose en muchos aspectos, aunque ya no en el militar. En ese sentido, ahora son enemigos, a pesar de no concebirse de ese modo ni contemplarse así. El 2 de febrero de 1848, Trist y los comisionados mexicanos se reunieron en el poblado de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México. En este sitio se firmó el documento que más tarde se conocería como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Años después, Trist le confió a su esposa Virginia que en aquellos instantes su sentido del deber lo había obligado a esconder sus sentimientos. El día de la firma, uno de los comisionados mexicanos, José Bernardo Couto, le comentó a Trist: «Este debe ser para usted un momento de orgullo, no menos orgulloso para usted que cuanto humillante es para nosotros». A esto el señor Trist respondió: «Solo estamos firmando la paz. Dejemos que sea esto lo único que ocupe nuestros pensamientos». Pero al contárnoslo a nosotros, dijo: «Si esos mexicanos hubieran podido escudriñar mi corazón en esos momentos, hubieran sabido que mi sentimiento de vergüenza, como americano, era mucho más intenso de lo que podría ser el de ellos». Virginia Trist. El tratado llegó a Washington el 19 de febrero.
Polk aún estaba indignado por la insubordinación de Trist, pero al presidente le preocupaban también los extremistas expansionistas que podrían intentar prolongar la guerra. Puesto que en sí el tratado le pareció aceptable, Polk lo sometió al Senado sin alteraciones. Sabía que se opondrían fieramente a aquellos que querían quedarse con México entero. Debemos mandar a ese país un ejército con poder suficiente para desarticular la resistencia. La anexión de todo México es un proyecto glorioso. New York Herald. Pero había otros en el Senado que temían las consecuencias que podría tener el otorgar la ciudadanía a los mexicanos. Entre estos últimos se encontraba John C. Calhoun, de Carolina del Sur. Nunca hemos soñado en incorporar a nuestra unión a nadie que no sea de raza caucásica, la raza libre y blanca. Los enormes infortunios de la América española se remontan al error fatal de situar a estas razas morenas en igualdad con la raza blanca. John C. Calhoun. A fin de cuentas, los moderados prevalecieron y el Senado aprobó el tratado. El sueño estadounidense del destino manifiesto se había hecho realidad. Desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, esa nación se había convertido en una potencia transcontinental. Ahora tocaba a México ratificar el tratado. El presidente de la Peña y Peña se enfrentó a facciones extremistas de su propio Congreso mexicano. Algunos representantes argumentaban a favor de continuar la guerra. Muchísima gente había sacrificado demasiado para aceptar la derrota. La guerra entre México y los Estados Unidos produjo un sentimiento, al terminar, de profunda frustración en el pueblo mexicano, porque vio el pueblo común y corriente, el ciudadano de todos los días, vio morir a sus compañeros, a sus hermanos, al soldado común y corriente, en una guerra en la cual el esfuerzo de tanta sangre perdida no trajo como consecuencia en ese momento más que la pérdida de la mitad del territorio. En el inicio de las hostilidades, Manuel de la Peña y Peña había clamado por la paz. Ahora era su turno de presidir el desmembramiento de su patria. Eso fue, según dijo, su jornada hacia la tumba. Aún así, exhortó al Congreso mexicano a que aceptara el tratado. El pueblo tiene un incuestionable derecho a no sufrir más. Sería una horrenda falta de humanidad someterlos a los horrores de una reanudación de las sangrientas batallas, especialmente después de tantos años de guerra civil. Lo cierto es que se ha cedido una parte fértil y hermosa de nuestro territorio. No deseo obscurecer la verdad. Mucho menos quiero negar el dolor que me acoge por la separación de los mexicanos de California y Nuevo México. Los territorios no se transfirieron por la suma de $15 millones, sino para recuperar nuestros puertos y nuestras ciudades invadidas, para traerle el orden a una población que no ha cesado de sufrir desde hace 37 años. Hagamos lo correcto. Retirémonos ese velo que no nos permitió ver la realidad de las cosas. Hagamos un tremendo esfuerzo porque nuestros hijos no maldigan nuestra memoria. El 30 de mayo de 1848, el Congreso mexicano aprobó el tratado. La guerra había llegado oficialmente a su fin. Era el fin de todo un sueño, el fin finalmente de la grandeza novohispana. Se había disipado, ya no existía desde hacía tiempo, pero todavía quedaban resabios y de repente, pues era obvio que todo era historia. Creo que la más grande lección para los norteamericanos es que deben darse cuenta de que los mexicanos no han olvidado estos hechos. Por eso, si pensamos que nos comportamos amigables, hospitalarios, generosos al tratar con los mexicanos hoy día, y sentimos que tienen ciertas reservas, es porque están muy conscientes de su historia. Y creo que entender la guerra con México nos ayudará a comprender cómo se sienten ellos al respecto.
pienso dejar como reflexión final la única utilidad que provocó o que nos dejó este choque. Desde luego, una mutilación dolorosa de nuestro territorio, pero a cambio, muy cara por cierto, muy caro por cierto, un espíritu de mexicanidad. El 4 de julio de 1848, los veteranos de la guerra contra México desfilaron orgullosamente por las calles de su capital. Más tarde, ese mismo día, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ratificado por ambas partes, llegó desde la Ciudad de México. James K. Polk demostró ser un hombre de palabra. Los objetivos que se había puesto ante el Congreso y ante la nación al inicio de su mandato habían sido cumplidos. Lunes 14 de agosto de 1848. Me regocija profundamente que la sesión del Congreso haya concluido. Mi largo confinamiento y la enorme labor me han dejado exhausto y tengo la absoluta necesidad de tomar un descanso. Polk esperaba que este éxito beneficiara a su querido partido demócrata, pero la recompensa resultó ser amarga. En 1849, el día de la toma de posesión, observó cómo su adversario político, Zachary Taylor, triunfador de las batallas de Monterrey y la Angostura, tomaba protesta como 12º presidente de los Estados Unidos. Exhausto, Polk regresó a su hogar en Tennessee. 3 meses más tarde, falleció. Aún después de ser derrotado en batalla y desterrado al exilio, Antonio López de Santa Anna volvería a ser convocado a la presidencia de su país una vez más, en 1853. 2 años más tarde volvería a marcharse al destierro, esta vez para no volver a México en casi 20 años. Me he bebido la copa de la amargura gota a gota. No obstante, congratulo con el más enorme placer al compatriota afortunado que trae la paz a su tierra natal. Santa Anna vivió sus últimos años en la oscuridad, sin la riqueza y la fama que tan ávidamente había perseguido en su juventud. Al final, lo único que le quedaba era la lealtad de su esposa, doña Dolores Tosta de Santa Anna. Paga a gente del pueblo para que se acerque al balcón de la casa donde viven y vayan a gritarle a Santa Anna: ¡Viva Santa Anna! Y Santa Anna sale ahí al balcón a agradecer el fervor del pueblo, sino sintiéndose que es nuevamente el presidente, que puede volver a hacerlo, que esa fue como la razón fundamental de su vida. En el otoño de 1848, Guillermo Prieto y los otros autores de apuntes sobre la historia de la guerra entre Estados Unidos y México publicaron su obra. En nuestros corazones queda un sentimiento de tristeza por las atrocidades que la guerra produjo, y en nuestras mentes una fructífera lección de lo difícil que es mantener la defensa y la salvación de una nación cuando prevalecen el desorden, la acrimonia y la anarquía. Guillermo Prieto. Para México, perdimos el territorio. Pero la experiencia de ser invadidos nos dio a los mexicanos los elementos necesarios para pensar y recomponer a nuestro país y consolidar nuestra nación. En los años siguientes a la guerra contra Estados Unidos, México continuaría luchando con las divisiones políticas, las guerras civiles y las intervenciones extranjeras. Pero en 1867, después de la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez logró unificar a México y repeler la invasión francesa. A diferencia de la República dividida que había enfrentado a los Estados Unidos, México se había convertido en una nación más vigorosa. Aún así, la invasión estadounidense quedará por siempre grabada en la memoria. Es difícil superar una derrota tan traumática y tan dolorosa. Pero con el tiempo tendremos que asimilar eso
De hecho, pues ya pasó mucho tiempo y tenemos otras cosas más importantes que hacer para construir una nación viable, moderna, progresista, libre, justa. En los Estados Unidos, muchos norteamericanos quedaron convencidos de que la suya era una república para la posteridad, un modelo para el resto del mundo. El ejército profesional que Winfield Scott condujo a la victoria contribuyó a convertir a los Estados Unidos en una potencia internacional. Existía un sentimiento popular de que los Estados Unidos tenían este destino de convertirse en líderes mundiales en desarrollo industrial, actividad comercial e incluso en lo que se refiere al progreso de las artes, las ciencias y el avance intelectual. Todo esto es parte de esta idea de lo ilimitado, de esta noción romántica de que a través de un acto de voluntad, los individuos, los norteamericanos, pueden lograr la grandeza para ellos mismos y para su nación. Pero la súbita expansión de los Estados Unidos inflamó un tema que había perseguido a la nación desde su nacimiento. ¿Sería esta una tierra de esclavos o de gente libre? Esta pregunta conduciría a la República a una guerra civil. Cuando los generales Robert E. Lee y Ulysses S. Grant finalmente se estrecharon las manos en Appomattox en 1865, intentaron relajar el momento hablando de las experiencias vividas en México, 18 años antes. Hacia el final de su vida, Ulysses Grant, desilusionado, escribiría acerca de la guerra contra México. Miro hacia atrás, hacia esa guerra, como una de las más injustas jamás peleadas por una nación más fuerte contra una más débil. Más personas compartían la opinión de Grant de que Estados Unidos había cometido una infamia. Aun si no lo llamamos infamia, definitivamente no estaba atendiendo a su ideología, tal como ésta se expresa en los más nobles textos de Estados Unidos sobre la democracia y la libertad. Esta fue una guerra de agresión en la que atacamos a nuestro vecino y sin importar cuánto hayamos ganado de esta guerra, no nos gusta mirar la forma en que ganamos. Las tierras arrebatadas a México se convertirían en una importante fuente de riqueza para una creciente nación estadounidense. El descubrimiento del oro en California desató una gran corriente migratoria de emprendedores y pioneros en busca de nuevas oportunidades. Para los nativos americanos sería la última invasión de sus tierras natales y el principio de otra lucha por la supervivencia que continuaría durante generaciones por venir. En el lejano pasado, el mundo parecía ser suficientemente grande para el piel roja y el hombre blanco. Un día, él vino a comerciar. Ahora viene a luchar. Se cubre el rostro con nubes de celos e ira y exige que nos marchemos. Seitanquia, oso sentado. Después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, más de 75,000 mexicanos eligieron permanecer en el territorio que pasó a ser parte de los Estados Unidos. La mayoría optaría por la ciudadanía estadounidense, pero muchos perderían las tierras en que sus familias habían habitado por generaciones. Estados Unidos no los reconoce como ciudadanos. De hecho, casi inmediatamente yergue un sinfín de barreras y múltiples obstáculos para no considerarlos ciudadanos con pleno derecho. Ni a ellos, ni tampoco a los indios, que ya se encontraban aquí desde antes. Y México les pierde la pista, los pierde a ellos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Quiénes son? No solo es quiénes sean, sino que ellos no tienen patria ni nación. En California, ni el acaudalado Mariano Vallejo pudo mantener su lugar en el nuevo orden. En lo que muchos opinan fue una violación flagrante del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Vallejo fue obligado a comprobar la validez de las mercedes de tierra que le había hecho México. La batalla legal lo obligó a vender gran parte de su propiedad para pagar abogados. Al final, perdió el resto a manos de los prestamistas yanquis. La rueda de la fortuna es muy voluble, escribiría Vallejo. Fui de sus primeras víctimas. Cuando le llegó la muerte en 1890, lo único que le quedaba eran unas 100 hectáreas, 2 caballos y una vaca.
La violencia no es solo militar, sino violencia del alma. Es una violencia espiritual tanto para los victimarios como para las víctimas. Desde mi punto de vista, aún se vive esa violencia. Esa violencia no ha sanado. Vivimos con las consecuencias de esa violencia. Y para mí, para nosotros, trascenderla es asumirla, es aceptarla. En 1947, Harry Truman se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en visitar la Ciudad de México. Inesperadamente, el señor Truman hace una visita fuera de agenda al castillo de Chapultepec. Aquí paga tributo a la memoria de los jóvenes mexicanos caídos hace 100 años, defendiendo la capital de esta nación contra el ejército de los Estados Unidos. Este gesto conmovió a todo México. Truman hizo una promesa a México. Observaremos la doctrina de la no intervención. Lo que esta significa es que una nación poderosa no tiene el derecho a imponer su voluntad sobre una más débil por la sola razón de tener más fuerza. Mientras más rápido los mexicanos enfrentemos cómo hemos sido frente a los Estados Unidos, podremos relacionarnos mejor con los norteamericanos. Basta ya de los mitos, somos la víctima del imperialismo. Sí, lo fuimos, es cierto, y muchas otras cosas también. Nosotros, las propias condiciones nacionales les ayudaron y favorecieron que ellos hicieran lo que han hecho. ¿En qué medida está sucediendo lo mismo hoy? Entonces, a mí me parece que el caso de la guerra es un ejemplo muy importante para que los mexicanos reconozcamos cómo hemos sido, cuáles han sido los enormes problemas que hemos tenido que enfrentar en situaciones tan críticas como ha sido la guerra. Porque desmitificar nuestra relación con los Estados Unidos en nuestras condiciones actuales de delimitación de nuevas fronteras, ya sea geopolíticas, culturales o económicas, es fundamental. Yo creo que la guerra, estudiar la guerra, contribuirá para un mejor futuro entre estos dos países que no pueden cambiar la geografía y que están obligados a vivir juntos. To learn more and talk with others about this series, visit the bilingual U.S.-Mexican War website at www.pbs.org.